Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a Expediente Final. En el día de hoy hablaremos del compositor vallenato que artistas como Poncho Zuleta, Alfredo Gutiérrez, Los Melódicos de Venezuela, Juancho Royce, Jorge Oñate o Carlos Vives entonaron sus composiciones. Hablamos ni más ni menos que de una leyenda, el señor Carlos Huertas, el famoso cantor de Fonseca. Yo lo incluyo en el top 3. El compositor más cinematográfico que tiene el vallenato. Ese es un Tyson del vallenato. Como Carlos Huerta, pocos nacerán. La mayoría de la obra del maestro Huertas permanece inédita. De las 200 composiciones, solo 60 han sido grabadas. El más célebre de los temas es El Cantor de Fonseca, que tiene 50 versiones. Sin embargo, poco dinero le dejaron sus escritos. Según el artista, los intermediarios hicieron su agosto, como se dice popularmente. Nos tocaba a nosotros solo, la situación económica era bastante difícil. Fue muy duro cuando El Cantor de Fonseca sonaba en el mundo entero. Cuando en México, en Venezuela, con una canción que a ti te peguen, viven de eso, de la regalía. Fuimos a la regalía a cobrar. Del disco, no me acuerdo, le dieron 60 pesos. Esto ni siquiera es dinero, ¿sabes? Esto es orgullo, esto es ganas de hacer justicia. El maestro Carlos Huertas tuvo varios infartos, sufría de hipertensión severa, hasta que una embolia cerebral lo fue dejando sin movilidad primero y luego sin habla. Me tiré al suelo y lloré. Uf, eso fue durísimo. Quisiera borrar eso, que en ese pedacito me diera Alzheimer. Sus parrandas eran icónicas. Asistían personalidades de la talla del maestro Rafael Escalona, Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, Consuelo Araujo y muchísimos personajes más. Sin embargo, al final de sus días dejó escrita la carta en la que manifiesta que amigos, más bien pocos. Eso es de las cosas que más le dolieron. Él lo dice en la carta, en la medida en que va pasando el tiempo, se van alejando. Recurrió a muchos amigos y algunos no le contestaban el teléfono. Al cumplirse 30 años de los clásicos de la provincia, Carlos Vives volvió a interpretar una canción del compositor de Dibuya, pero esta vez no fue El Cantor de Fonseca, sino Las Mujeres, y lo hizo en compañía de Juanes. Así que el maestro Carlos Huertas sigue y seguirá sonando. Comenzamos. Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonita esa parranda. Si es tan amable, tóquela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Lo hizo célebre, le hizo grande a La Guajira. Y hoy en día La Guajira es conocida mundialmente por El Cantor de Fonseca. Que sus cantares son de una tierra desconocida. La canción El Cantor de Fonseca es un magistral escrito que muestra cómo era la tradición oral de los antepasados en La Guajira. Gracias a su riqueza, Carlos Huertas se volvió inmortal. El mundo supo dónde quedaba Dibuya y por qué los hombres en esa tierra se sienten libres a través de sus cánticos. Hay una canción de mi papá que no la han grabado, es inédita. Y la canción dice, si usted quiere saber quién soy yo, ya yo le voy a dar la respuesta. Mi papá me puso Carlos Huerta y la gente me dice el cantor. Dicen de mi talento es un primor porque compongo y canto bonito. Y porque lleno los requisitos de ser un buen compositor. Porque toco la guitarra, que es mi mascota y mi guía, verso como Leandro Díaz, y escribo en el pentagrama. Yo no soy cualquier compositorcito, era lo que quería decir. Carlos Huerta, ese es un Tyson del vallenato. Ese es un Cassius Clay del vallenato. Ese humilde hombre de temperamento recio, nieto del afamado director de orquesta don Actinio Huertas, recorrió con su música la Alta Guajira y la zona conocida en otrora como el Magdalena Grande. Fue testigo y artífice de cómo el vallenato se fue gestando y enamorando al mundo con letras cargadas de amor, despecho, de vivencia con amigos y que finalmente eran unas narrativas excepcionales.
se va para esa tierra ribereña del Chinú, para mandarle recuerdos y gratitud a unos amigos que yo tengo por allá. Aprendió con Rafael Enríquez y ahí se fue incursionando en la música. Tocaba muy bien el cuatro, el requinto y su guitarra. Le daba la guacharaca, la flauta. También, él todos los instrumentos los manejaba bien. Era un juglar en su máxima expresión. Gracias a su alma andariego, se codeó con los pilares fundamentales de este género que hoy representa a Colombia ante el mundo. Y en los caminos del alba se juntaban los troveros, cuando en las noches de luna desgranaban su cantar. Era asediado, llamado continuamente por los amigos para serenatas, para parrandas. Yo creo que fui la mujer que más serenatas tuvo. Él iba a parrandear y venía, y era una serenata. Y a él lo buscaban mucho. Carlos, vamos a hacer una parrandita. Él no iba interesado a la... ¿Entiendes? Esa es la verdadera juglaría. El hombre ese que divertía al pueblo sin pedir nada a cambio. Mi papá caminaba, mi papá viajaba mucho, mi papá tenía historias por contar, porque es que él era nómada, él nunca... Nos mudamos las veces que quieras. Él fue un andariego y él vivió mucho en los pueblos del Cesar. Cesar, Guajira, Magdalena. El maestro Carlos Huerta era un nómada. Él hoy estaba aquí, pero mañana estaba en Ciapana, en la Alta Guajira. Y pasado mañana podía estar en Santa Marta. Un recuerdo muy grato que él tiene es que una vez salió por todas esas tierras, iba hacia Barrancas y se encontró con el también juglar Leandro Díaz. Él dice que lo montó en el caballo, se fueron a la fiesta y luego terminada la fiesta, no sé cuántos días pasaron, lo volvió a llevar a su tierra, a Alto Pino. Y siempre estaba Carlos Huerta aquí tocando con Julio Vázquez. Y también vino aquí con su hijo Carlitos Gardel. Estuvieron en esta casa tuve cuando el Carlos Gardel, su hijo, estaba en sus inicios. Estaba Leandro Díaz, Marín, estaba Emiliano, estaba Poncho y el viejo Emiliano. Es que tener la dicha de haber tenido uno la relación con esas personas que son irrepetibles. Recuerdo que Leandro Díaz me dijo, ahijado, no se olvide de esta parranda, que en algún momento nadie le va a creer cuando usted cuente que tuvo esta parranda. Yo creo que, sin ánimo de demeritar a nadie, yo creo que mi papá fue el último juglar. Quien nos lleva a entender que la música provinciana nace aquí en Fonseca, orillas del río Ranchería, Barrancas, Distracción. El vallenato no nace en Valledupar. El vallenato es guajiro. El vallenato nació en la Guajira. Entonces, él, con la gente del Cesar, él no compartía, que él decía que se robaban el vallenato, que el vallenato era de nosotros. ¿Y cómo así? ¿Cuál vallenato si eso no había nacido en el valle? Este personaje se volvió un mito musical, era un dieso guitarrista que se robaba la admiración de los puristas del género. Además, un compositor excepcional que no solo se limitó al vallenato, sino que también navegó en gran variedad de ritmos y aires musicales. Carlos Huerta primero se destaca como guitarrista. Y excelente y sobre todo una guitarra puntera. Porque para los que de pronto no conocen mucho la historia, el vallenato en guitarras fue también de la materia prima de nuestro folclore. Cuando él tocaba la guitarra es como si fueran tocando dos al tiempo. Tenía esa característica, quizás única en la Guajira. En la trova de sus notas musicales se acompañaba él mismo, que eso es muy raro porque a un solo guitarrista se le nota un vacío. Me quedaba admirado porque los otros guitarristas cuando iban a tocar siempre eran dos. Y él nunca, hasta donde yo lo vi, jamás lo vi tocar con dos guitarras. Él mismo tocaba y él mismo se acompañaba. Y hay una particularidad entre cómo ejecuta la guitarra, cómo utiliza los tonos, su armonización y sus composiciones se diferencian. El manejo armónico, los acordes, se notaba muchísimo la exquisitez musical en cada letra que hacía. Maravilloso guitarrista. Tanto es así que su versatilidad lo lleva a interpretar gaitas y de todo tipo de ritmos. Hay una cantidad de gaitas grabadas. Creo que una gaita venezolana, de igual manera también hasta boleros. La música argentina, los tangos, un vals. Tiene una ranchera muy bonita que se llama De las Rejas a la Calle. Bolero
tocaba ranchera y tocaba mucho la música de Cuba. También era experto en eso, sí. Él traía muchas cosas del son cubano, le encantaba la música cubana y la música llanera, y bueno, a él le gustaba la música del mundo, y en los boleros y toda esa música. Y él de todo eso se dejó influenciar para aportárselo al vallenato. Para 1950 se radicó en la región de Zulia, en Venezuela. El campo lo llenaba de placeres. Allá, obviamente, se concentró en sacar adelante sus cultivos de tomate. Pero cuando la música corre por las venas, nada la puede atajar. En el vecino país se rodeó de importantes figuras artísticas e enriqueció sus conocimientos hasta el punto que aprendió escritura musical. Y a partir de ese momento, sus canciones dejaron de ser mensajes orales y pasaron a los pentagramas. Aprendió mucho y mire que él comenzó trabajando en unas granjas de allá y en esas granjas se encontró músicos y comenzó a aprender los ritmos, los andantes, los géneros. Y tuvo la fortuna de encontrarse con mucha gente que le regalaba libros. Mira, si quieres aprender a leer música, él aprendió solo. Hacía canciones al estilo de Venezuela, pero a la perfección. Era un escudriñador de la composición de la música, era un maestro de la música. No, que las canciones las hacía completas. Él las montaba y las dejaba arregladitas, con arreglo y todo. Porque yo no conozco un solo compositor de esa época que leyera música, por ejemplo, que escribiera música. Mi papá sí. Incluso las canciones que dejó toditas las dejó escritas en música. Él leía y escribía música. Y su escritura, su parte gramatical para componer era perfecta. Y llegó a componer tantas canciones que en Venezuela le grabaron, por ejemplo, Maracaibo de Garal y El Volcán de América, que le grabaron muchas canciones. Él hizo unas grabaciones con los taguaras, llanera, por ende, pues, venezolana también, gaitas y joropos. A mí una vez me regalaron al sello Discomoda, Francisco Mendoza me regaló un trío de Carlos, con el trío de Carlos Huerta, bellísima, grabado en el sello Discomoda de Venezuela. De hecho, en Maracaibo hay una fiesta que se llama la Fiesta de la Chinita, que es una cosa ya bien importante de la Virgen de Chiquinquirá. Una de las gaitas más importantes de allá es de autoría de mi papá, y eso no lo sabe nadie, eso es bien curioso. A su regreso a Colombia lo estaban esperando legendarias figuras como Rafael Escalona, Poncho Zuleta, Luis Enrique, Emiliano Zuleta, Israel Romero, Santander Durán y, como él mismo lo decía, los acordeones de más renombre. De la vida sin un cariño, cuando hay amor todo es diferente, nada es igual a ese beso ardiente que se recibe cuando hay amor. No, pues en La Guajira y en toda la costa él era popular, era un hombre muy conocido. Aquí hay unas fotografías, por ejemplo, donde este señor, que era muy amigo de él, muy rico este tipo, siempre que venía a Barrancas, él lo buscaba para hacer sus parrandas con él. Venía con frecuencia aquí, con los hermanos Cava, con los Paballó, con Jaime Molina, e inclusive unas veces con Colacho Mendoza y con Escalona también. En ese entonces, jóvenes y prometientes figuras del vallenato, todos anhelaban y soñaban grabar una canción del gran Carlos Huerta. Es decir, por esa casa permanentemente pasaban Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Jorge Oñate, El Binomio de Oro, o sea, una cosa impresionante. Porque los demás como que les componen las canciones para que las graben. Él las componía él. Y recuerdo mucho eso, El Binomio, Irra, Rafa, iban mucho, Oñate, Zuleta, Silvio Brito. Muchos artistas pues, desfilaban por mi casa. Claro que los seguíamos, todos los seguíamos por sus canciones. Ahí los intérpretes empezaron a buscar la figura de Carlos Huerta y tú ves que Poncho Zuleta se convierte también en cultor de esa música de Carlos Huerta y demengaba un buen dinero porque era un compositor caro. Poncho Zuleta era el que reclamaba las regalías y ya las tenía embolsilladas. Entonces llegó a Fonseca a tocar una caseta a la casa de Josilario Gómez, también era familia de Carlos, y le echó un verso. Allá viene Carlos Huerta, compadre que quiero tanto, que parece un Renault 4 con todas las puertas abiertas. Porque el maestro Carlos Huerta, además de todo eso, él era bajito, pero era coqueto. De mi tristeza ten compasión.
Además de la música, su debilidad sin duda eran las mujeres, el ron y las parrandas. No necesitaba nada más en la vida. Siempre hay muchas mujeres que se pegaban por el orgullo de haber conocido a Carlos Huerta. Yo me acuerdo que una vez para unos carnavales, mi papá andaba enamorado de la reina del barrio, pero que se casaba con la reina. Y yo lo vi salir corriendo y se lo dije a mi mamá, ya está mi papá enamorado de esa reina. No, bravísima, sí. Y pasaron una muchacha y empezó con el acordeón, pero lo bajó y empezó a echarle piropo. Y él creía que yo estaba en el cuarto. Entonces yo salí y lo pellizqué por aquí, le dije, ve, lo ve, que vaina las mujeres. Entonces de ahí nació la canción Que vaina las mujeres. Y de hecho vemos cómo en los últimos tiempos, hace poco, Juanes y Carlos Vives grabaron una canción, un éxito del maestro Carlos Huerta. Que la habían montado hace mucho tiempo y la retomaron. Y bueno, ha sido un hit en España, en el mundo entero han escuchado la música de mi padre, gracias a Dios. Su primer gran amor fue Marina Torres, con quien tuvo su primer hijo, Carlos Elías. Al separarse de ella, cayó en un fuerte estado de depresión que llegó hasta que conoció a la hermosa Lelia, quien fue el mejoral que curó su mal de amor y con quien tuvo 4 hijos más. Entre ellos, el destacado productor musical Carlos Gardel, ganador de varios premios Grammy, entre otros reconocimientos. Sé que murió orgulloso de mí porque logré su sueño. Él siempre quiso que yo fuera músico. Le dio muy duro esa separación cuando yo lo conocí. Se separó y tomaba mucho. Pero una cosa, casi que alcohólico estaba mi padre. Le dije, pero ve y busca a la persona con que tú vivías. Pero él dijo que él no volvía con esa mujer. Él tendría sus razones. El maestro Carlos Huertas tuvo a la muerte muy de cerca luego de enfrentar un fuerte accidente de tránsito en Maicao. Muchos lo dieron por muerto. En el camino iba en una Toyota de esas largas y el guaré que iba manejando el carro iba en temple, se voltearon y hubo un poco herido. Y me dijeron que Carlos estaba muerto en el hospital. Yo salí para el hospital, fue mucha gente ese día. Y le iban a cortar un dedo, el dedo meñique se lo iban a cortar el médico. Yo le dije, ay doctor, él es guitarrista y si usted le corta el dedo, imagínate. Entonces me dijo, bueno, vamos a tratar de salvárselo. Y se lo salvó, él le quedó este dedo que no lo flexionaba, pero sí le servía para tocar su guitarra. Yo lo vi así como inquieto y me paré. Y yo le decía, papi, ¿qué tiene? Y él me respondía, decía, de ahí se quedó y no. El canal Caracol está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del cantor de Fonseca, el legendario Carlos Huerta, padre, compositor de cerca de 350 temas. Artistas como Jorge Oñate, Alfredo Gutiérrez, Silvio Brito, Elías Rosado, Poncho Zuleta, Carlos Vives, Los Melódicos de Venezuela, entre otros, grabaron sus canciones. No, Carlos Huerta fue un compositor de primera línea. Yo lo incluyo en el top 3 de los artistas nacionales de su época. Para toda la vida un legado. No, es que ese tipo, un berraco, no compositor. Mi papá era un monstruo de compositor y para mí es el compositor más cinematográfico que tiene el vallenato. La obra de Carlos Huerta es una obra preciosa, preciosa. Las canciones de Carlos Huerta, eso era en cosas de minutos. Él se levantaba en las madrugadas y empezaba en la sala a tocar, nosotros lo escuchábamos en las habitaciones y ahí empezaba a tocar, en la mañana ya tenía una canción. Otra forma muy particular era que él tomaba el canasto del mercado, se iba caminando al mercado y empezaba a silbar. Siempre silbando con una grabadorita que tenía y siempre chiflando alguna melodía, silbaba muchísimo. Sino que sus alcances llegaban hasta una hoja de papel. A veces ponía a alguien que le escribía lo que se le inspiraba en la madrugada. Estamos en Barranca, La Guajira, en la plaza municipal. En este lugar era donde se sentaba el maestro Carlos Huertas a tocar su guitarra y pues donde se interpretaban las canciones más costumbristas que le había hecho este municipio y al departamento de La Guajira. Como era costumbrista, se las hacía representando, por ejemplo, unas personas. A Dolores Redondo, que se decían Lola la Negra. Bueno, esta es la casa de Lola la Negra, donde Carlos Huertas venía a esta ventana a darle serenata con la canción Lola la Negra, Lola la Blanca. Eran
como hermanas inseparables. Entonces, Carlos Huerta, por ver esa amistad, le hizo esa canción como homenaje a la amistad que tuvo con su mamá. Donde habla de que anda por la calle un hijo de Lola la Blanca. Y así, en el tema de Tierra de Cantor, también hace un tratamiento muy cotidiano sobre lo que sucede en su tierra, Fonseca. Soy tan fonsequero como cualquiera que así se sienta. Es una composición que describe las familias de Fonseca, sus pueblos, la familia, los Martínez, los Pensos, los Pitres. El cantor de Fonseca se volvió su carta de presentación, un tema que lo convirtió en leyenda y que le ha dado la vuelta al mundo gracias a que ha sido versionado 50 veces en promedio. Yo entre las 5 o 6 canciones clásicas vallenato que me gusta a mí, tengo El Cantor de Fonseca. Fue la primera canción que ganó un Congo de Oro. Le grabó la Villos Caracas Boy, El Gran Combo. El Cantor de Fonseca lo han grabado en todas las versiones, yo creo que hasta en chino. En el mundo donde no quieran preguntar por el municipio de Fonseca, de dónde era ese cantor, por qué cantarle a esta tierra tan querida. Reza la historia de la canción que él participaba como músico con un grupo de amigos en Santa Marta. Y es ahí cuando surge la historia del Cantor de Fonseca. Ahí una persona le dijo que, oiga, compadre, ¿de dónde es usted que toca tan bonito esa guitarra? Usted no es del Magdalena, usted no es de Bolívar. ¿Usted de dónde es? Entonces, él le dijo, yo soy del centro de La Guajira. En todas formas, pues yo le dije, hombre, compadre, yo soy de La Guajira. Dijo, de La Guajira. Y allá en La Guajira no es que lo que hay son indios bravos. Yo creía que y por allá la guitarra se toca también. Hombre, sí se toca, poco más o menos, ¿no? Y te relatan a ti ese modo vivendis, ¿sí? Del Fonseca del ayer. O sea, el Cantor de Fonseca fue bárbaro. De Carlos Huerta aquí tenemos la mayor parte de su discografía. Tenemos retablo, tenemos una guitarra, el mausoleo que todavía está de Carlos Huerta está aquí en Fonseca. Y a este pueblo de San Agustín de Fonseca fue la tierra a la que él más le cantó. Podemos decir eso con propiedad y con autoridad. Por lo menos una vez yo me acuerdo que recién llegada a Bogotá, fui a un bar que se llamaba El Sitio, donde se iba a presentar mi hermano, y allí habían unos norteamericanos, y la persona que estaba cantando empezó a cantar El Cantor de Fonseca, y ellos se sabían toda la letra. Eso me impactó. Yo diría que no solamente El Cantor de Fonseca. El Cantor de Fonseca es como su canción más representativa, pero hay muchísimas canciones que sobre todo narran la historia y la costumbre de toda la región, de La Guajira, sobre todo de Fonseca y sus pueblos cercanos. Sofía Cerchar, barranquera también, se picó, se pellizcó, que por qué le cantaba a Fonseca y no a Barrancas. Dice, no, yo soy barranquero, pero le canto a Fonseca. Entonces me dijo, te voy a hacer una canción. Yo no le paré bola. Como a los 3 o 4 días se presenta a la casa ya con la canción lista y me la cantó. Era el faro de los más importantes artistas vallenatos. Lo que significa Carlos Huerta para la música vallenata es algo indiscutible, es una plana obligada de cualquier músico hablar de Carlos Huerta por las distintas canciones que él tuvo. La gente que más le grabó a él fue Oñate, Zuleta y Silvio Brito. Sí, yo le grabé algunos temas, claro. Pero hizo cualquier cantidad de éxito a Carlos. Poncho, Lola la Negra, Lola la Blanca, Tierra de Cantores. Pero él decía que el mejor intérprete había sido Jorge Oñate. O sea, mi papá fue a muchas grabaciones de los Zuletas y de Jorge Oñate, invitados por ellos para que ayudara, para que estuviera pendiente a la escogencia de los tonos de las canciones, incluso de las canciones de los otros compositores, y eso siguió siendo una costumbre. Todas las obras de Carlos Huerta grabadas por los hermanos Zuleta son éxitos. No conozco una que no haya sido éxito. Esto muestra cómo esos cantos eran tan puros y tan buenos que todavía siguen en el corazón de todos nuestros amantes de la música vallenata. En 1976 llegó con el tema El Abrazo Guajiro a competir el Festival de la Leyenda Vallenata y se fue con los brazos vacíos. Y una vez me descalificaron por una equivocación según ellos. Ahora, ¿cómo le dirá a los demás, a los que no tienen velas en ese entierro, en los que no son Carlos Huerta? Entonces estoy seguro de lo que estoy diciendo.
pues sabemos que para nadie es un secreto que fue una decepción total porque era la canción favorita y pues no la tomaron, no fue la ganadora, la desecharon. Clasificó, pero no ganó. Y no se le dieron el primer puesto porque la canción nombraba casi a todos los de la Junta, de ahí del Festival Vallenato. Él le descalificaron esa canción, o sea, el cariño por los vallenatos creció. Paradójicamente, luego de eso, toman la canción y está por 25 o 30 años como himno del Festival Vallenato, pero bueno, son cosas que pasan en el festival inexplicables, pero él no tenía muy buenos recuerdos del festival. Después hizo una canción donde criticaba el Festival Vallenato. Ya criticaba que había que hacer un festival libre de pasiones, donde ya se convirtió como un enemigo del Festival Vallenato. Tenía fama de temperamental, aborrecía ver a la gente hablando o bailando en las parrandas vallenatas. Era un purista a carta cabal y eso no tenía discusión. Pocas veces se le vio llorar en público. Una de ellas fue cuando se le partió su amado requinto y hasta le hizo un entierro guachú. Era de un temperamento fuerte, era una persona de una sola, era muy radical. Porque es que él era un poco cascarrabia. Él era así, genial. Era muy, como le digo, muy explosivo. Cualquier cosa no le gustaba, seguía explotaba. Porque el día estaba dando y le tocaban la guitarra y hacía no. Pero su guitarra era su mascota. Se fueron a tocar a la Alta Guajira y en el camino se voltearon y hubo un poco herido y a Carlos Huerta se le partió el requinto. Y Carlos Huerta comenzó a llorar su requinto como el que requiebra un muerto. Tanto así que Carlos Huerta le hizo un entierro a su requinto. Hay una polémica que nunca se ha podido resolver. Se dice que el tema Mi Tierra Natal, que popularizó Jairo Varela, era autoría de Huertas y que existen pruebas para eso. Otros aseguran que fue una creación del papá del grupo Nietzsche. La verdad solo la saben Varela y Huertas. Hay muchas versiones. Una de ellas se lo escuché en la voz de Julio Vázquez, que viniendo ellos viajando de Venezuela o de Maricao, total, venía en un bus y venía a Carlos Huerta tomando trago y tarareando y comenzó con la melodía esa, ya voy acercándome al pueblo, a mi pueblo natal. A lo lejos se ve mi pueblo natal. Aquí se habla, yo no tengo el soporte pero aquí se habla soterradamente en los círculos faranduleros que esa canción se la vendió al director del grupo Nietzsche por una cantidad de dinero. Sí, yo he escuchado esa historia varias veces, incluso con Mi Tierra Natal, creo que se llama la canción. Coincide que realmente, porque en Fonseca también hubo trapiche en toda esta zona, el estilo musical, los versos, ponen a pensar que si realmente podía ser de Carlos Huerta, pero debemos ser respetuosos porque el maestro Jairo Varela también fue un maestro indiscutible. Yo digo que no, pero siguen discutiendo, incluso Poncho Zuleta y muchas personas conocedoras, que esa canción era de él y que se la había vendido a Jairo Varela y Jairo Varela no le había dado lo que le había pedido, algo así pasó. Quienes conocen la música de Carlos Huerta le dicen que él, en su situación crítica económica, vendió mucha música. Pues le cuento que sí, porque ese tipo le decía, usted haga una canción y enseguida la hacía. ¿Cómo la quiere? Así, chas. A Huerta solo le interesaba hacer música. Esa era su gran pasión. Tristemente, sus logros musicales no eran proporcionales a la remuneración que recibía. Nunca le quedó claro por qué sus regalías eran irrisorias. Yo nunca he tenido 500,000 pesos de regalías en mis manos. Nunca me han llegado. Porque se lo llevaban a parrandear, pero realmente no había una retribución a ese arte que él desplegaba en las parrandas con los amigos y eso. No tuvo dinero porque Carlos Huerta se dedicó fue a amar a los demás y se dejó de amar a sí mismo. Eso fue lo que pasó con Carlos. Claro, él decía que por qué el compositor nuestro no vivía de la música. Tenía que hacer unos trabajos alternos. Cuando en México, en Venezuela, con una canción que a ti te peguen,
viven de eso, de la regalía. Entonces yo vi a mi padre frustrado muchas veces. Una vez me acuerdo una Navidad que lo vi limpiando sus vestidos enteros porque él era de muy buen vestir. Papi, ¿usted qué va a hacer con eso? Los voy a vender para comprarle los juguetes de Navidad a ustedes. Fue muy duro cuando el Cantor de Fonseca sonaba en el mundo entero. Imagínate, Carlos Huerta, pues fuimos a la regalía a cobrar. Del disco, no sé, me acuerdo, le dieron 600 pesos. Entonces tenemos una lucha ahorita frontal contra ellos, una demanda colectiva con algunos compositores grandes de nuestra música. Esto ni siquiera es dinero, ¿sabes? Esto es orgullo, esto es ganas de hacer justicia, porque sentimos que nos han sido injusto el Estado con nosotros. Fue un gran pedagogo musical. A su paso sembraba sabiduría y cultura vallenata. Carlos Huerta tuvo una escuela de música en Bogotá. Enseñaba guitarra. Una persona que se caracterizaba por tener pocos estudiantes, pero sobre todo enseñarle a leer música, enseñarle a manejar bien el ritmo, a hacer un buen uso de los elementos de la música. Y yo me iba todas las tardes para allá, para la casa de ellos, a que me diera clases de guitarra en el barrio Loma Fresca, a las 3 de la tarde en un patio. Tanto así que su hijo Carlitos Gardel aprendió eso con sangre. Porque Carlos Huerta le ponía unas planas musicales y les decía, si de aquí al almuerzo no las has terminado, no almuerza. Hay videos, hay registros de esto por ahí. En Carlos Huerta Jr. de 6 años ya tocando guitarra, punteando con su papá en parrandas. Todo un espectáculo. Vemos como algo que nace de la cotidianidad de la dedicación de un padre que lo hace con amor, trasciende en la creatividad y en el trabajo del hijo. Su familia era muy respetada en Maicao. Huertas formaba parte de las altas personalidades de este municipio amante de la buena música y el comercio. Pienso que tuvo dos amores paralelos. Uno fue Fonseca, donde él musicalmente se expresaba, y otro fue Maicao, donde él se sintió querido por la gente, donde se sintió respetado, donde se sentía honrado y de donde nunca quiso salir. Por ejemplo, él tenía su casita allá en Loma Fresca. Y pasaba siempre todos los días con la guitarrita y yo decía, ¿quién será? Él era muy sencillo, él no andaba loqueando, ¿cierto? De forma de ser muy bien. Siempre estaba sonriendo, haciendo chistes y esas cosas. Bueno, se disfrutaba con él las parrandas. Sufrió un tercer accidente de tránsito en el que nuevamente estuvo a punto de perder la vida. Sin embargo, salió ileso. Definitivamente, Carlos Huertas, padre, tenía un propósito muy importante a su paso por esta senda terrenal. Íbamos a visitar a un amigo a Uribia y nos estrellamos y el carro se volteó y todo eso. Nos fuimos a una cuneta. Yo me acuerdo que el timón del carro era un carro que airbag ni nada, esa camioneta de finca. Quedó como un corazón con el pecho de él y no le pasó nada. Los otros lloraban al cantor, yo lloraba al papá. Horrible, horrible. Quisiera borrar eso, que en ese pedacito me diera Alzheimer. Y yo tenía mi hechiza vieja, cortadora en Guayacán. Y si los hombres no lo piden, las mujeres no lo dan. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el equipo periodístico de Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del maestro Carlos Huertas, un juglar que se inmortalizó gracias a sus composiciones, a quien el 29 de agosto de 2019 le homenajearon su historia musical con esta escultura. En la glorieta principal del municipio de Fonseca y en la plaza también, donde hoy es visitado, donde todos los artistas se acercan a tomarse fotos en estos monumentos, recordando lo importante de Carlos Huerta. Y al alcalde le preguntaban que por qué 2 bustos a él, y él decía, quisiera llevar un busto de él por cada país del mundo donde sonó el Cantor de Fonseca. Su canción La Carta es una muestra clara del valor de la amistad. Ahí planteaba esa tristeza que genera el hecho de tener gran cantidad de amigos para las parrandas y una enorme soledad cuando se está en cercanías a la muerte. Pero después ya se fue enfermando, ya no podía salir, no podía trasnochar. Entonces él dice que recurrió a muchos amigos y algunos no le contestaban el teléfono. Eso es de las cosas que más le dolieron
el abandono tal vez del público, de la gente, de los artistas que él les dio tantos éxitos y tantas canciones. Es esa voz muy profunda del artista, donde él revela que estuvo rodeado de mucha gente por la connotación de artista que fue, pero que llegó un momento donde contaba con los amigos que él contaba. Lo que pasa es que cuando usted tiene el cuarto de fama, todo el mundo está alrededor de usted, pero en la medida en que eso, y él lo dice en la carta, en la medida en que va pasando el tiempo, que la fama va decayendo, sus amigos se van alejando. Tenía un gran estado físico. Sin embargo, a los 61 años, su salud empezó a tener un revés. Carlos Huerta, padre, sufrió 5 infartos y aunque se veía minimizado, él seguía firme. Él comía de todo. Comía iguana, comía cerdo, carne de res, mucha comida, gallina. Él estaba bien. Atravesaba la Sierra Nevada en caballo, o sea, mi papá estaba bien, estaba perfecto. Tú sabes que dicen que al músico la vida nos pasa factura, ¿eh? Empiezan a salirte los trasnochos, los tragos, empiezan a salirte las libaciones, toda esa vida de exceso que llevaste. Ya a cierta edad el cuerpo te pasa la factura de cobro. Pues estuvo un poco enfermo al final de su vida, pero acompañado de la familia básicamente. Empezó con infartos, le dieron como 5 infartos y lo último fue una embolia que fue la que lo llevó a la muerte. Le dio una tromboembolia. Y de ahí fue el suplicio, demoró 5 meses, yo corriendo con él para Santa Marta, para Barranquilla, para Riohacha. Y en última me lo iba a llevar para Medellín, pero el médico me dijo, él no puede viajar para Medellín. Si te lo llevas en avión, la altura, y si te lo llevas en bus, para peor. Para el año 1999, el desgaste de su salud era evidente. Ya no era el mismo hombre fuerte de antes. Sus hijos, preocupados, lo llevaron a varios centros médicos buscando mejorar su calidad de vida. Yo visité a Carlos en el hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha, ya en las postrimerías de su vida, y lo encontré ya muy diezmado de salud, pero luego se lo llevaron para Loma Fresca, en Maicao, y allá lo hospitalizaron. Tocaba a nosotros solo, la situación económica era bastante difícil y yo recuerdo que yo salía a las farmacias, él tomaba un medicamento que no lo cubría la EPS. Entonces yo salía a la farmacia a ver dónde encontrar el medicamento más económico. Enfrentó 2 tromboembolias y las consecuencias fueron fatales. Era muy triste ver cómo iba perdiendo facultades poco a poco. Y quedó, él no hablaba, no caminaba. En una silla de rueda, movía un brazo con dificultad, ya estaba bastante mal. Tenía problemas como que era de la mente y caminaba muy despacio. Y iba por ahí por los lados de la avenida aquí en Barranca y yo le hablé, hola Carlos, y no me conoció. Ya estaba completamente, andaba con un familiar. El 18 de septiembre de 1999 se esfumó la vida del juglar Carlos Huertas, el famoso cantor de Fonseca. Maicao, la tierra que tanto amó, lo lloró mares. Y ese día yo lo vi así como inquieto y me paré. Y yo le decía, papi, ¿qué tienes? Y él me respondía, decía, de ahí se quedó y no. Yo lo meneé, lo sacudí, ¿no? Horrible, horrible. Quisiera borrar eso, que en ese pedacito me diera Alzheimer. Y mi hermano Carlos entró, abrió y me dijo, Hugo, se murió mi papá. Uf, eso fue durísimo. Fue una cosa que me partió la vida. Yo corría por el patio y lloraba. Era algo que tienes que vivirlo. Los otros lloraban al cantor, yo lloraba al papá. Y
Me tiré al suelo y lloré. Yo creo que alrededor de 10 años estuve sumida en el dolor, no quería escuchar su música, yo borré todo eso de mí, yo no cantaba sus canciones. Cuando se le va a alguien que está cercano a uno es como si le desgarrara parte de la vida misma de uno. Me dio duro el hombre, la muerte del hombre, porque eso era mi llavería, como decía yo. Es que naturalmente lo sentimos todos, lo sentimos mucho porque él era uno de nuestros grandes juglares. Pues con mucha tristeza, por supuesto, pero con la satisfacción inmensa de un legado que nunca va a desaparecer. Y que su vivencia en mi vida quizás se mantiene como el fuego de un tizón que lo metes al río Magdalena y no se apaga. Sus restos reposan en el cementerio San Agustín del municipio de Fonseca, como fue su deseo. Es una muerte que dolió mucho. Y él le pidió que lo enterraran en Fonseca, a pesar de que estaba radicado en Maicao. Ese era su deseo, él no quería vivir en otra parte, que no, él amó a Fonseca con el alma y la vida. Mi papá veía en Fonseca lo que nadie ha visto, mi papá veía una cosa maravillosa, el Macondo que veía Gabo lo veía mi papá en Fonseca. Bastantísima gente llegó de varias partes a la despedida y luego nos trasladamos hasta Fonseca para el sepelio. Y difícilmente uno se olvidará de esta gente, de estos compositores, de estos juglares que lo han puesto a vivir a uno, a soñar, a enamorarse. Deja un legado también escrito en las obras musicales para que nosotros, la nueva generación, continuemos replicando su música. Entonces la idea es hacerle el mausoleo a Carlos Huerta, que se convierta en sitio de visita en el cementerio del municipio de Fonseca. Cuando entró el cajón al cementerio, una bandada de aves, una cosa, y mi papá lloraba, muerto, le salían lágrimas de los ojos. Y llovió como nunca. Decían que hasta el cielo de Fonseca había llorado a su cantor. Solo quiero decirle que Dios lo tenga en su reino, que siempre lo estoy acordando, nos estamos acordando de él por acá, y jamás creo yo que para que se vaya a olvidar, porque es muy difícil que se olvide un personaje de eso yo. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @expedientefinal en Instagram y en Facebook. Que tengan una feliz semana.